Bueno, ya estamos de regreso y les contamos que la Fiscalía Nacional aseguró que Venezuela estuvo detrás del asesinato de Ronald Ojeda y uno de los detenidos acusó al ministro del Interior del país caribeño Diosdado Cabello como el autor del crimen intelectual, de este crimen. Si esto se confirma, la ministra del Interior no descartó tomar acciones en organismos internacionales. Básicamente acá lo que también la Fiscalía Nacional dijo que se están basando en la evidencia de la investigación del fiscal Barros y es por eso que, según testigos, estaría involucrado el gobierno venezolano. Pero bueno, para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros. ¿Cómo está, Edgardo? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Muy buenos días, Florencia, un placer saludarla, a sus órdenes. Bueno, yo hacía un poco la introducción también porque la ministra toda anunció que finalmente de confirmarse, esto es algo que se está manejando, se está investigando, es una hipótesis, que de confirmarse si es que finalmente el régimen venezolano está detrás de la muerte de Ronald Ojeda, se va a acudir como gobierno de Chile, como Estado chileno, a la Corte Penal Internacional. ¿Qué implicancias puede tener eso? Bueno, lo que se ha señalado es una posibilidad Claro. y ciertamente esa posibilidad tiene fundamentos también en el ámbito jurídico. Hay que tener presente que la Corte Penal Internacional ejerce su competencia respecto a determinados delitos de especial envergadura que se consideran delitos internacionales. Es el caso del genocidio, el caso de los crímenes de guerra, y es el caso de los crímenes de lesa humanidad. Incluso el crimen de agresión, pero todavía la Corte no ha podido ejercer competencia respecto a ello por un problema de definición del tipo penal que implica la agresión. Pero los otros tres están claramente establecidos como tipos penales sobre los cuales la Corte Penal Internacional, que está vigente desde el año 2002, puede actuar. Y Chile es parte de la Corte Penal Internacional y Venezuela también es parte de la Corte Penal Internacional, de tal manera que están vinculados y obligados por el Estatuto de la Corte. Claro. Y es el artículo 5 del Estatuto el que establece cuáles son las figuras penales sobre las cuales la Corte Penal Internacional ejerce competencia. En este caso concreto, yo estimo que lo que se está pensando es la posibilidad de invocar el delito de crimen de lesa humanidad, porque entre las figuras que están establecidas para configurar un crimen de lesa humanidad está el asesinato, la tortura, la posibilidad de desaparición de personas, en fin, hay un cúmulo de elementos que unido a la sistematicidad con que ocurren estos hechos en un determinado país, en un determinado estado, pueden configurar ciertamente la figura de lo que significa el crimen de lesa humanidad. Y yo creo que en eso se está pensando frente al hecho específico de lo ocurrido, un crimen que está siendo investigado en Chile por las autoridades pertinentes, que fue el de crimen de Ronald Ojeda, que se da en este contexto de sistematicidad, por lo que conocemos ocurre en Venezuela. Sí se configura, por cierto, el hecho de que esto fue digitado, fue incentivado y fue financiado por autoridades venezolanas. Y el otro tema, Florencia, que hay que tener presente es que la Corte Penal Internacional establece su competencia en el marco del derecho humanitario y lo que persigue son responsabilidades personales de personas que hayan cometido alguno de estos delitos que ya he señalado, vale decir crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, que hayan motivado aquello, por eso que se conocen como crímenes de mando, porque son personas que tienen la capacidad para hacer actuar a las agentes de un determinado país en función de la comisión de estos delitos. Por lo tanto, hay que tener muy presente eso, que lo que se persigue son las responsabilidades individuales de las personas que estén implicadas en estos hechos. Por eso que al unir la situación a una figura específica como es la de Diosdado Cabello, que es ministro del Interior de Venezuela, que se dice que es el segundo hombre de mando, con capacidad de mando en el país, bueno,
Esos son los elementos de contexto que hay que tener presente, pero es una eventualidad y una posibilidad de que esto ocurra. Pero sí lo que hay que tener presente, Florencia, y que creo que es bien importante también tenerlo como referencia, es que existe una investigación en manos del fiscal de la Corte Penal Internacional y la motivación de esa investigación, entre otros aspectos, está por una remisión, o sea, una presentación hecha por varios países, entre ellos Chile, el año 2018 a la Corte Penal Internacional. A países como Argentina, Perú, como Canadá, forman parte de este grupo de países que hicieron la remisión. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, con motivo de estas presentaciones, está en un proceso de acumulación de antecedentes y espero que esto también se desarrolle con la celeridad que corresponda y es muy posible de que si se dan las circunstancias, esto también que ha ocurrido en Chile con el crimen de Donald Ojeda puede ser acumulado a los antecedentes, teniendo presente, sí, un hecho que no hay que olvidar, de que en Chile está abierta la causa, que en Chile se está llevando adelante la investigación basado en un principio de determinación de jurisdicción, que es el principio de territorialidad. Y la Corte, al declarar admisibles las presentaciones, es en función de los antecedentes que se le hagan llegar oportunamente. Ese es el cuadro Sí, claro, que... pero Edgardo, por ejemplo, así como en concreto, ¿qué finalmente es lo que puede hacer o de qué manera puede sancionar la Corte Penal Internacional a un régimen en el caso de confirmarse, porque todavía no está confirmado, si es que finalmente se llegara a confirmar su participación, ¿qué puede hacer la Corte Penal Internacional considerando que el régimen de Nicolás Maduro se ha salido de todos los tratados internacionales? Es decir, tampoco es como que vaya a acatar de repente la sanción que le pueda efectuar el tribunal, o sea, la Corte Penal. Le reitero lo que le decía anteriormente. Aquí no es la responsabilidad internacional del Estado en sí, como ocurre en el sistema de protección de derechos humanos. El sistema de protección de derechos humanos lo que se persigue es la responsabilidad internacional del Estado. Y así actúa, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá la Corte Penal Internacional persigue responsabilidades individuales y puede Ya. decretar orden de aprehensión de personas. Bueno, lo hemos visto que el fiscal autorizado por la sala respectiva de la Corte Penal Internacional ha ordenado la posibilidad de arresto de personas como Putin, ni más ni menos, de Claro. Netanyahu. Pero Y mientras bueno, no y esto, salgan de sus países no van a ser detenidos. bueno, por cierto, y por eso, que yo creo que también se tiene que tener en vista la situación de contexto y de realidad que se vive con los procesos judiciales en Venezuela, particularmente cuando existen elementos políticos involucrados y que involucran al régimen, la falta de colaboración que puede haber de ese país, y por eso que entonces la posibilidad de actuar de la Corte Penal es muy significativa y muy importante. Y seamos claros que todos los países, incluso eh, para poder efectuar las acciones, están en la obligación de colaborar con la Corte Penal Internacional. Entonces, es muy significativo y muy importante aquello. Claro, usted tiene razón. Mientras la situación esté circunscrita solo en Venezuela en cuanto a la posibilidad de que estas personas, si han cometido algún delito, puedan ser juzgadas, por cierto que tenemos ahí un elemento y por eso que la actuación de la Corte Penal Internacional pasa a cobrar especial relevancia. Chile es parte de la Corte Penal Internacional desde el año 2009, después de un farragoso proceso de aprobación en el Congreso y particularmente en el Senado, en ese caso, porque la Cámara de Diputados aprobó la Corte para que el presidente de la República pudiera estar en condiciones o la presidenta de la República en ese momento pudiera haberla ratificado, pero Chile finalmente, incluso estableciendo normas de su derecho interno, pudo ratificar, previa aprobación del Congreso, el Estatuto de la Corte Penal Internacional para que el año 2009 pasáramos a formar plenamente parte de este instrumento, que es muy importante en materia de persecución
de figuras que están ligadas, como le digo, al derecho humanitario. Edgardo, y en caso que no sea la Corte Penal Internacional, ¿qué otra acción puede tomar el gobierno de nuestro país de confirmarse, insisto, la participación de Diosdado? Bueno, sin dejar de lado la posibilidad de actuación ante la Corte Penal Internacional, ¿Mm? teniendo como referente la remisión que se hizo el año 2018, que no hay que olvidarlo. Bueno, Chile todo puede llevar esta situación de comprobarse los hechos tal cual como están siendo investigados y se llegue a un resultado indubitable, Chile puede llevar este asunto a los más diversos foros internacionales permanentemente y dar a conocer cuál es la circunstancia que se ha tenido que vivir en nuestro país. No podemos olvidar de que esta persona además está bajo la protección del Estado de Chile porque era una persona que está bajo las condiciones de asilo territorial, refugiado en nuestro país por las situaciones políticas de Venezuela, y además de configurarse el hecho de que hubo una acción intencionada, motivada por autoridades del gobierno de Venezuela, bueno, están todos los temas de soberanía que ello implica y Chile tiene el perfecto derecho y tendría el perfecto derecho, da la circunstancia y de comprobarse, como digo, el cuadro, porque estamos en pleno proceso judicial, tampoco saquemos en estas materias conclusiones que tienen que ser fruto del proceso en su etapa final, ¿no? El lunes va a haber formalización y ahí vamos a conocer nuevos antecedentes con seguridad de lo que ha ocurrido y esto hay que mirarlo con toda la dedicación y seriedad que el asunto requiere por todos los elementos que están comprometidos. Entonces, están esos elementos también presentes que Chile puede hacer jugar en el plano político, diplomático y también jurídico. Sin duda. Ahora, Edgardo, ¿usted cree que el fiscal nacional Ángel Valencia se adelantó, quizás de alguna manera, al revelar que un testigo apuntaba directamente a Diosdado o que Diosdado había dado la instrucción del secuestro y asesinato? Considerando todo esto, porque el lunes sabemos que va a ser la formalización y recién ahí el fiscal Barros va a abrir esta carpeta investigativa y va a entregar todos los detalles que se saben respecto a cómo han avanzado las pericias, ¿no? Bueno, yo la verdad es que a partir de la propia pregunta que usted me formula, yo soy muy prudente en emitir juicios sobre la forma de actuación de las autoridades que están implicadas en esta materia y las oportunidades y los Domi, momentos en que se dan a conocer no le escucho. los hechos, sobre todo quienes están investigando la situación, tienen que tener presente de cómo ello sirve a el objetivo final que debe existir, que es que, por ejemplo, claramente el Ministerio Público allegue las pruebas suficientes como para que los tribunales de justicia, que son los que en definitiva emiten sentencias, puedan tener todos los antecedentes que le permitan emitir un veredicto que tenga como objetivo fundamental el que se establezca la justicia plena en un hecho tan grave como es un asesinato y en las circunstancias que este ocurrió. Así que en eso, permítame, Florencia, ser muy cauto en lo que es la opinión que yo pueda tener sobre las actuaciones en esta materia. Yo entiendo que todos Claro. están situados en la perspectiva de cumplir con ese objetivo fundamental que es que se haga justicia. Sí, sin duda. Pero bueno, además ante la solicitud de Venezuela, lo dijo el propio fiscal Tarek Al-Saab, de pedir la extradición. Él estaba pidiendo la extradición de las personas que fueron detenidas en nuestro país. Y ahí la ministra Toa dijo que efectivamente Venezuela tiene todas las competencias para pedir, para solicitar esta extradición. Lo pueden hacer, pero ella hizo también el hincapié en que debido a la gravedad de los delitos y que esos delitos ocurrieron en nuestro país, en territorio chileno, que ellos van a hacer lo posible también porque esas personas sean juzgadas y sean sancionadas en Chile, ¿no? ¿Qué le parece esto y qué implicancias puede tener respecto a las relaciones entre ambos países? Eh, lo insinué en un momento al comienzo de nuestra conversación. El principio fundamental de determinación de jurisdicción es el principio de territorialidad. Vale decir, el Estado que tiene jurisdicción y ejerce su competencia a través de sus tribunales es el Estado donde ocurrieron los hechos. Y en este caso, el crimen ocurrió en Chile.
y por lo tanto es el Estado de Chile el que tiene la competencia plena para juzgar los hechos y sancionar, conocer de los hechos y sancionarlos. Son los tribunales de justicia chilenos los que tienen esa facultad. Por cierto, de que si se han cometido delitos en otros estados, está la posibilidad de que se pidan las extradiciones, pero los tiempos son los tiempos. Y en este instante se está en un hecho específico que es el juzgamiento de un delito ocurrido en nuestro territorio y esa es la prioridad de determinación de jurisdicción y la consiguiente competencia que tienen los tribunales de justicia. Conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, que es tal cual lo mandata nuestra Constitución respecto a nuestros tribunales de justicia y en particular con los hechos contrarios a derecho y en este caso comisión de delitos ocurridos en nuestro país. Ahora, ¿cómo cree usted que quedan las relaciones entre Santiago y Caracas después de todo esto? Que la ministra dijo, no están dentro de las mejores, en el mejor periodo, no se han cortado las relaciones entre ambas naciones, pero la verdad es que la relación está peor que nunca, diría yo. No, las relaciones, no cabe duda que están en una situación de mucha precariedad, por decirlo de manera diplomática, ¿no? Claro. Precariedad porque en los hechos, Venezuela no tiene personal en Chile y Chile en Venezuela tiene personal local para atender necesidades básicas y esenciales de los chilenos que se encuentran en Venezuela y que se calculan en sobre 12.000 personas. Entonces, son situaciones que también uno tiene que tener presente, cómo atiende el cuadro de sus connacionales. Y Chile tiene que tener, de alguna manera, también en vista para determinar sus acciones, que hay chilenos que se encuentran en Venezuela y que hay un número importantísimo, alto de venezolanos en nuestro país, que en este momento no están teniendo la atención de su país de manera adecuada y forman parte de la diáspora enorme que existe de venezolanos en el mundo. Entonces, pero las relaciones, por cierto, que están complicadas y están agravadas por el proceso político venezolano de los últimos meses, partiendo por las elecciones y el resultado y la naturaleza de esas elecciones que en otras oportunidades ya hemos conversado y que no cabe duda de que no ofrecen la legitimidad exigida en los procesos democráticos. Por lo tanto, las circunstancias que uno observa de lo que ocurre en la conducción de política de Venezuela es de facto, gracias al control que tiene quien aparece a la cabeza de aquello que es Maduro, el control de la fuerza. Entonces, al controlar la fuerza, bueno, el cuadro represivo hace de que exista una situación de facto en Venezuela y eso ha sido señalado además por las autoridades chilenas, entre otros, autoridades de diversos países. Claro, o sea, derechamente el gobierno ha calificado de dictadura el régimen de Nicolás Maduro, ha hablado de fraude electoral, que no fueron transparentes las elecciones y básicamente no se está reconociendo entonces este tercer mandato de Nicolás Maduro. Creo que es, podríamos decir, el momento más distante del gobierno de Chile con el gobierno de Caracas, ¿no? Y sobre todo también porque el propio presidente Gabriel Boric lo ha repetido de que nosotros estamos con un gobierno de izquierda y él dice que la izquierda chilena también reconoce que efectivamente lo que está pasando en Venezuela es una dictadura. Bueno, son las que son. No lo escucho, bueno, Edgardo. Las evidencias, ¿me escucha ahora? Sí, ahí perfecto. Las evidencias son las que son, ¿no? Claro. No solo Chile, no solo las autoridades chilenas, sino que de diversos países, lo que le exigieron a las autoridades, particularmente los que tenían que calificar la elección, que exhibieran las pruebas del resultado. Y eso nunca se entregó, a diferencia de lo que hicieron las fuerzas opositoras, que estuvieron en condiciones de acceder a las actas que daban el resultado electoral mesa por mesa, cuestión que el gobierno y la autoridad electoral de Venezuela, que además está capturada por el propio gobierno, como ha quedado claro de manifiesto,
no pudieron entregar. Entonces, es clarísimo de que ese resultado que se fue entregado en su momento, en la noche, por el Consejo Nacional Electoral venezolano, no tiene la legitimidad que la permita hacerlo creíble. Entonces, de ahí parte todo lo que tiene que ver con la precariedad bajo los estándares democráticos, que nos han cumplido en la precariedad, digamos, de autoridad que pueda tener quien ejerce el poder. Y eso está, como le digo, dentro de las evidencias que han quedado públicas y notorias, ¿no? Entonces, claro, eso incide en una posición de diversos países, entre ellos Chile, que quisieran ver en Venezuela una recuperación real del proceso democrático. Y se tenía una esperanza de que ello pudiera tener un hito real en las elecciones del 28 de julio, cuestión que evidentemente no ocurrió. Mm. Y ya para ir cerrando, Edgardo, ¿cómo describiría usted el rol que tiene Diosdado Cabello en el régimen venezolano? Porque para muchos la verdad es que es básicamente el poder en la sombra. Bueno, él tiene un elemento fundamental que le permite a Maduro y su entorno mantenerse en el poder. Él aparece como el hombre fundamental en el control y la adhesión de las Fuerzas Armadas. Él fue militar, tiene una trayectoria en esa perspectiva, viene desde la época de Chávez y por lo tanto es una figura muy potente, de mucho poder dentro del entorno de Maduro. Ahora, si es el poder detrás de quien lo ejerce ya es una cuestión de hecho, pero lo que es indubitable es que él es una persona que tiene esta arista muy significativa, que es el control del aparato armado, que ejerce represión, y que no todo, solo está constituido por las Fuerzas Armadas regulares, también en Venezuela, desgraciadamente, hay cuerpos paralelos armados que no obedecen a los cuadros regulares de las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas de la defensa nacional. Pero en eso Diosdado Cabello ha jugado y juega un rol fundamental. Y el otro hombre importante en esa esfera es Padrino, ¿eh? Que también ejerce Vladimiro un orden, Padrino. claro, que es la persona que está a cargo Ministro de Defensa. de la defensa, exacto. Entonces es un triunvirato, los cuales se agregan otras figuras como Daisy Rodríguez, también el presidente de la Asamblea, en fin, la captura está, el fiscal, hay una captura y una concentración de poder que es propio de las dictaduras y de los gobiernos de facto. Entonces, eso no necesita uno hacer mayor argumentos porque la situación es tan evidente que ella habla por sí misma. Sí, sin duda. Edgardo Riveros, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Florencia. Gusto saludarla una vez más. Sí, igualmente. Hasta la próxima. Nos vemos en Mega Noticias Mundo, uno de estos días. Gracias. ¿Eh? Ya, que esté bien. Chao, chao. Hasta luego.